Welcome everyone to the private stakeholder collaboration, the key to unlocking Bienvenidos sean finance for todos green a la growth sesión at sobre FSDA colaboración de in partes partnership with interesadas, FSD claves Africa. para We are very glad desbloquear to la have you here financiación para with el us today. crecimiento verde We would like y to la start by thanking our resiliencia. sponsors, Gracias por JP venir, Morgan, por Credit participar Suisse, y Bain para Capital, empezar, Moody's, EFG gracias Solutions, a Capital todos One, Goodman nuestros Funds, Citi, auspiciadores Refinitiv, como BNP aparecen Paribas, en la pantalla. IHS Markit, Alliance Bernstein, FSD Africa, Inter-American Development Bank, ICMA, Missouro, IFC, and Ashurst. Before we start, I just have a few Antes de important empezar, reminders. algunos The Q&A avisos box is to ask questions, importantes. other comments or queries to El the chat. chat puede ser There utilizado is para live enviar preguntas y interpretation in Portuguese, comentarios. Spanish, Contaremos Mandarin, con and French. interpretación al Please portugués, respect the español, Wi-Fi francés, password. All inglés y sessions are being mandarín. recorded. You can Todas listen las until sesiones December se on están Swapcard, grabando y estarán and this disponibles en call Swapcard focus hasta on our noviembre. network with thousands of attendees Pueden and utilizar the virtual booth. nuestros For media puestos para interviews, entrar please en visit contacto con our nosotros y virtual booth to para launch them. entrevistas. And I would like to Los thank our miembros amazing de los medios speakers, de Mark Napier comunicación from deberán ponerse FSD entre contacto Africa, con nosotros. Quisiera Nicolas agradecer a Katia nuestros from CDC Group, panelistas Mark Manish Napier Gulati de from FCD África, Equity Nicola Coalition for Mustretia de Urban CDC Transitions, Group, Manisha Emmanuel Gulati de Coalition for Urban Transitions, Etaderi, sorry, Emmanuel from Etardil de FNDQ, FMDQ, Yasser Yasser Monsuf Monsef de la from Autoridad de Marruecos MDC, de Mercado de Timor Capitales, Peter Odengo Sorry, del and National Peter Treasury of Odengo from the National Kenia. Treasury of Kenya. Over to you, Mark. Tienes la palabra, Mark. Thank you, Leticia, and thank you Gracias, to Leticia. everyone for Gracias coming a to share some time with todos us. Good morning por in compartir su London tiempo con and nosotros. Buenos Casablanca. días a quienes estén en Good Londres afternoon y if you're British Casablanca or anywhere y else. buenas It's a great pleasure to be with tardes you. a quienes Thank you for estén being here en today. otras And partes thank del you mundo. very Gracias much por haber to venido Climate Bonds y Initiative, not just gracias for a la enabling iniciativa this very Climate important event, Bonds but also por realizar este thanking importante FSD evento Africa for their partnership y over en several nombre years. de We've been FCD working África closely por with la alianza que FSD tenemos on con la green bond CBI strategies and desde hace particularly in muchos Kenya, años en el Nigeria and desarrollo de bonos parts of verdes, Africa as well. particularmente en Kenia y Nigeria y en It's otras been partes an del exciting África. journey with Ha Climate Bonds sido Initiative. una jornada I think together muy we've seen a lot of progress animadora in this incredibly important en el market. África And junto a the one ustedes thing en that I would esta just say iniciativa. is Y how me important it gustaría actually is decir for these standards, que which esta is iniciativa es primarily sumamente driven by the CBI, importante to en be lo que se refiere a maintained. establecer There's enormous interest estándares, in establecer y progressing mantener this incredibly estándares important para topic. mantener el interés Key de los to inversores en bonos quality verdes. standards Es as well importante as the mantener volume of estándares finance de available calidad, to invest así into green finance. como So el volumen de I wanted to set the capital que se topic of the destina UK to a Climate estas Bonds Initiative inversiones. for Gracias a ensure that la long may this CBI continue. por la We have a alianza y panel espero que and continuemos trabajando I juntos. would like to Tendremos a introduce continuación un each topic panel as muy interesante y sin extenderme you hear más, them voy a pasarles without any la further ado, I'd like palabra to a ask nuestros Yassin Monsuf from invitados. the En primer lugar, Moroccan Capital Market Authority Yasser to Mousif de start la proceedings. Autoridad Good del morning, Mercado de Yassin. It's Capitales great de to have you with Marruecos. us Tienes la today. palabra, Yasser. You're a regulator, Bienvenido. and regulators Para empezar, principally are ustedes como concerned with reguladores supervision se and keeping preocupan markets stable and so principalmente on. con la But they supervisión also del have a mercado responsibility y to de provide estabilidad, the pero además market as tienen well. So otras I'd be very interested responsabilidades, to como la de desarrollar from el mercado. you if you could Quisiera say que what are the specific comentaras examples of the measures that the Moroccan Capital Market o Authority compartieras con nosotros has been ejemplos promoting in order específicos, to drive green concretos investment. de lo que la Autoridad de Marruecos Thank de you, Mercado de Mark, and Capitales good ha morning estado to haciendo en este everybody. sentido. Muchas gracias, Mark. Well, Buenos días a this is todos. Es, a real challenge of the regulator to strike ha a sido un balance gran between the desafío para nosotros opposing encontrar un punto de tendencies you equilibrio spoke about. So, entre las so distintas tendencias mainly en the curso. concern of Como our regulador, nuestra core principal mission is to protect preocupación savings, es to proteger oversee los market cycles, but ahorros, we have supervisar a also, los actores del to an mercado increasing extent, the y duty to ensure the asimismo development of market and controlar promotion of y estimular products el that are aligned with desarrollo del mercado y la responsive promoción de mercados. Estas son to nuestras capital markets principales, needs. So because principales the mandatos. the market role after all El is
finance the economy. papel del So mercado, a always fin de trying cuentas, to es find financiar la economía. Por lo an tanto, equal siempre balance between buscamos these opposing encontrar un punto tendencies. de And equilibrio this entre balance estas tendencias is contrarias. dynamic, and there is no Equilibrio magic formula este to solve it. que es dinámico Another y no dimension cuenta is con una that fórmula mágica as a para regulator, resolver. we seek Y como alignment with regulador, international además, standards, buscamos but we also alinearnos have to take into con los account estándares the local internacionales, teniendo reality en cuenta a la vez and las realidades superfund locales entities. de mercado y So de las maybe we can talk entidades about que the sustainable supervisamos. finance journey, which Bueno, is acerca de la jornada de what financiación sostenible que estamos with emprendiendo these y factors cómo and what lidiamos con methodologies estos that hechos we y qué adopted to abordaje solve the equation. adoptamos But para in a solucionar esa nutshell, as a ecuación. regulator, you Muy have to resumidamente, always como listen regulador, to the siempre ecosystem and market tienes que players to take escuchar into al account various ecosistema y a perspectives. los actores del You have mercado to para tener en coordinate cuenta your sus efforts distintas with preocupaciones. all Y the other tienes policy que makers and ah, regulators and hablar con stakeholders otros in formuladores de coordinated políticas, participantes del approach mercado, etcétera, para lograr to un enfoque international coordinado trends and standards. So y global cooperation alineado is con paramount los to national estándares development. internacionales, con lo cual la cooperación es That's great. And fundamental would you be en able to este point to a sentido. specific Muy bien. example of ¿Podría regulatory darnos challenge ejemplos that concretos de Morocco is desafíos facing that regulatorios que particularly la relevant? autoridad de Marruecos Well, ha encontrado? as I said, I can cite Como the experience in the he field of dicho, sustainable puedo citar finance. nuestra I'll just experiencia de campo point con out a finanzas sostenibles y quisiera factors or important destacar milestones. algunos factores o Morocco has hitos adopted importantes. sustainable development in Marruecos general adoptó as el a desarrollo core dimension sostenible of en its general development. So como una dimensión it has central been de su heavily desarrollo. El instituted desarrollo and sostenible deployed in está previsto operational en nuestra policies such as constitución y se the han very ambitious implementado políticas sustainable energies regulatorias policy. que So aseguren la sostenibilidad en the distintos effective sectores, journey como to en el sustainable energético, por finance per ejemplo. se Sin started in the embargo, COP22 la when jornada a hacia heavy el lifting desarrollo was sostenible performed empezó with en la the stakeholders, COP22, and cuando we concluded todos los a las roadmap partes for fostering the interesadas development of participaron sustainable en la finance in construcción de Morocco. una hoja So de ruta there para was la the construcción KNMC, the capital del market desarrollo regulators, the sostenible central bank, the en Ministry of Marruecos, Finance, con la and the participación state del Banco Central, el Ministerio de stakeholders, Economía and each y of muchos them took otros a series of actores commitments. interesados, So todos los cuales as a asumieron regulator, compromisos. we Como regulador, started nosotros developing measures. empezamos So enseguida a we proposed desarrollar guidelines medidas on how concretas, como how to ser adopt or on how to directrices issue sustainable finance para instruments la such as green emisión bonds de and instrumentos de sustainability bonds. financiamiento verde, como bonos We very verdes, bonos recently de issued sostenibilidad. guidelines on Recientemente gender bonds in publicamos una collaboration with FSD directriz Africa. sobre bonos de género con la FCD We also África. deployed Además, regulations for sustainable finance. For desplegamos example, regulaciones para finanzas sostenibles, como por ejemplo en el the mandatory 2019 ESG reporting for issuers, publicamos and las we exigencias, also obligaciones develop de capacity building and reportes actual y feasibility. además So, as an fomentamos la example, we capacitación y el created involucramiento de los actores. Por ejemplo, una vez más, en colaboración con la we CDI organized y 2 workshops FSD this year, África, one on organizamos dos the talleres este año. financial to be able to Uno para auditores certify financieros, or capacitándolos en second party opinions on certificación sustainable o finance instruments, and emisión de one for opiniones de issuers segunda to parte, y raise otro their awareness taller again and give them practical dirigido a steps emisores para to aumentar su conciencia issue bonds. sobre But what las is important normas to de point out is emisión de that this bonos. endeavor of Lo developing importante de todo sustainable finance esto is not just es for the que sake to be lo trendy and hacemos no to solo brag porque about it. esta It's es una really tendencia y fundamental queremos dimension of alardearla, sino the kingdom of por development. su For example, I can dimensión take the fundamental para example of alcanzar los objetivos de the desarrollo automobile sostenible. industry, which Por has ejemplo, en el really campo de la industria de developed at a automóviles, fairly que rapid pace these days and became the se ha third desarrollado a largest un booster to rápido Moroccan ritmo en exports. los últimos So here we años. have a target of reaching a Aquí very high tenemos la meta de integration alcanzar rate. una tasa de This year, integración
elevada, 80% integration es rate. So de now un we're 18%. 20%. Y en este momento nos encontramos en un nivel de 16%, pero hemos alcanzado un techo de vidrio y para alcanzar los 18% necesitamos empezar a producir componentes y somos consumidores muy intensos de energía y generar energía sostenible es una manera de ser competitivo en este mercado y alcanzar estos altos niveles de integración. Y la energía sostenible requiere capital y el mercado de finanzas verdes sirve para eso, para financiar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Bueno, por lo que entendí, ha sido un periodo muy ocupado para ustedes y veo que Marruecos se encuentra bastante abierto a inversiones en esta área. En tus comentarios iniciales, dijiste que estás muy atento a los estándares internacionales y que ustedes los están adoptando. Pero quisiera que comentaras sobre las diferencias locales. Y me estaba preguntando si hay ejemplos de presión de los reguladores del extranjero. ¿Usted, ustedes creen que tal vez sea más apropiado estas presiones para los mercados avanzados que para los mercados que no están tan avanzados? Bueno, como regulador y miembro de distintas redes internacionales que se ocupan del financiamiento sostenible, como el CBM y otras, siempre seguimos las tendencias internacionales. Por el momento tenemos un marco muy sólido para los emisores, un marco bastante sólido sobre cómo emitir instrumentos de financiamiento sostenible, sean bonos verdes u otros. Además, tenemos un marco sólido de verificación de la credibilidad de los emisores, sea en términos de revisión externa o de opinión de segundas partes. Estamos trabajando en eso para que los instrumentos etiquetados como sostenibles no sean emitidos sin una segunda parte que lo verifique, y también hacemos publicaciones dirigidas a los emisores, de manera que por parte de los emisores nuestro mercado se encuentra bastante maduro y nuestra próxima etapa, nuestro próximo paso será trabajar los inversores los inversores para que adopten todas las normas, y eso lo estamos haciendo a través de incentivos y también a través de directrices o guías y de la promoción de la transparencia en sus distintos campos. Que, bueno, todos estos factores de competitividad y que diseminan estas prácticas. Todo esto debe ser hecho a través de un enfoque progresivo e inclusivo, y en esta empresa hemos trabajado con distintas partes y actores creando oportunidades y potenciando recursos e instrumentos. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos la palabra a Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros y por escuchar la experiencia de ustedes. Nicolás, trabajas para la CDC, el grupo CDC. Ustedes, así como FSD África, están muy atentos a este tema. ¿Podrías darnos una visión general de lo que hace el grupo CDC
en este sentido? Sure, and thanks a lot, Mark, and good morning, Sí, por everyone. supuesto. Gracias, Marc. So I Buenos guess días, COP26 tardes a for us todos. clearly, is a Bueno, key la priority, but COP26 also a key para nosotros es opportunity, una and prioridad clearly everybody clave also, y has además seen the una recent oportunidad. IPCC report, which made very clear El what is informe at del stake in both IPCC ha trade and dejado claro markets, qué which está obviously en are core juego y to the principalmente en markets el that we mercado invest in. africano, el And we've also mercado seen clave para the nosotros. IEA's, first Hemos net visto que zero la scenario recently as well, which IEA also makes ha clear how we publicado need to un respond to nuevo this in terms of the escenario economic que transformation deja muy that is claro todo required. lo que es One of the necesario points hacer that I wanted to en highlight, which este is sentido. Uno particularly de los important aspectos que for quisiera resaltar CDC, y and I que think which considero Jessia also particularmente referred to, importante is para about the el local CDC context. So for us, it se was refiere very al important contexto to local. develop Para a climate change nosotros es approach muy and a climate change importante strategy that desarrollar un acknowledges that the enfoque de transformation in the cambio markets that climático we que tenga en invest in cuenta que las Africa looks transformaciones en el different mercado en los to que more invertimos en developed África markets, even though difiere kind of they de have los also mercados más soaring desarrollados, con emissions, but líneas de also a base particular de exposure emisiones to climate distintas change y risks. And que that's why están we expuestos a otro tipo developed de and launched riesgos our climate climáticos y change por ello strategy desarrollamos last y year, lanzamos nuestra which is basically very estrategia mindful of climática el the año sort of pasado, local que tiene en context, and cuenta which sets todo out our el, approach in terms of el how we contexto want to local en la support the construcción de objectives of the nuestro Paris Agreement around the abordaje three para building blocks apoyar of el achieving a alcance net de los zero objetivos del Acuerdo de investment portfolio París by hacia 2050, supporting a just transition for un workers and mundo communities, and carbono thirdly, cero, increasing apoyando investments a las in comunidades adaptation y and el resilience. aumentando And las for us, what is inversiones really en clear is adaptación that y this sort of resiliencia. Para broader strategic nosotros queda approach claro que basically este influences all tipo the de investment enfoques decisions estratégicos that we make. eh, So, for influye en example, since todas las 2017, decisiones we que tomamos. invested Por ejemplo, around desde el $1.2 billion 2017 hemos in climate invertido finance, and 1,2 mil millones de basically got a dólares en commitment to finanzas deliver more climáticas. climate finance Básicamente, going forward. hemos So, for asumido el example, from compromiso de 2021, we have set facilitar ourselves a más target that recursos. Para el 30% of 2021 all of our commitments establecemos will be in un areas that support 20% climate action. de And then on the other side of the coin, which destinación de obviously is nuestros also really recursos al combate al important, clima. we are Por otro also lado, excluding new investments in the también vast estamos majority excluyendo of the nuevas participating inversiones fossil fuel en value chain sectors de empresas as well. de And then sectores if I talk que about son the intensivos en adaptation la emisión and de carbono. resilience En lo que se side, refiere a given it's adaptación y such a core part of resiliencia, our strategy as well, como es we are basically parte central here de nuestra doing increasing estrategia, work with our portfolio estamos companies to improve their incrementando resilience, nuestro identify trabajo con las physical empresas climate de nuestra risks, and also cartera para target our identificar los investments riesgos towards climáticos adaptation and resilient e solutions. identificar And some of the soluciones investments de that we made resiliencia. Algunas already de las really inversiones illustrate, que I guess, that sort of hicimos impact that green ilustran este finance tipo can de have in, impacto que las climate finanzas change verdes action, but also people's pueden lives. tener So, combatiendo al for cambio example, climático y through también en la our vida de la investment población. in Por ejemplo, a GlobalEQ, which través is an independent de power producer nuestras in inversiones en Africa, we Global are supporting a Equity range of en renewable África, energy estamos projects apoyando across the a una continent. serie And de for proyectos example, de in energías renovables en Malindi, todo which el is a solar continente, plant in desde Kenya, which is Malindi con located in a plantas region where solares load shedding a is Kenia. rampant, where demand will increase. But for us, it's also really important to Y para increasingly support nosotros es innovation importante in the renewable aumentar el energy apoyo space as a well. So, for innovación example, en el sector de Ruamba energías is a renovables. renewable Por ejemplo, en energy plus storage Ruanda, project in que Mozambique, tiene un recently broke proyecto de ground energías as well, renovables y de and is probably almacenamiento one of the de first electricidad. utility Ese scale quizás sea private IPPs in Africa with uno a complete de renewable los and storage proyectos de solution. gran escala en But on África the other en hand, ese obviously, we have sentido. the energy Por access otro lado, challenge in many también African tenemos countries el as desafío well. de So, what is acceso important in a the green finance electricidad. space En for us muchos too países is to also africanos, support este along es that un kind of problema. energy value Y para chain in terms of nosotros, off-grid and mini-grid apoyar companies as well. iniciativas We en este invested in sector es Hyoka a muy couple of years importante. ago and Hemos recently also made an investment invertido in en Greenland varios Planet. sectores. So for us, it's really important and Para key to work nosotros, with por lo our tanto, es shareholder, which importante is the UK trabajar government, as you con mentioned, distintos to gobiernos, collaborate con el with gobierno del Reino stakeholders Unido to really y increase colaborar green finance, con but also, los which I think is actores very important, to para make sure that we take ampliar el climate change into financiamiento account verde, across all the teniendo en investment cuenta el decisions cambio climático en basically todas that we las make for decisiones us, que for the next tomamos 10 de years. And for inversión a everybody, lo largo de it's los clear and próximos absolutely 10 crucial meses. En that we take realidad, los climate próximos action 10 and años global son SDGs. So absolutamente yeah, we looking fundamentales forward para to collaborating todos with a y range of estamos stakeholders
Deseamos poder colaborar cada vez más con todos los interesados, demostrando cómo es posible promover el desarrollo sostenible y reducir las emisiones. Muchas gracias, Nicola. Una de las cosas que quería preguntarte acerca de las instituciones de desarrollo económico que abren el terreno para varias economías, quisiera que comentaras qué clase de evidencias tienen ustedes acerca de las oportunidades de inversión verde. Y tienes 3 minutos para responder esa pregunta. Y quisiera que comentaras el sesgo de las empresas privadas respecto a energías renovables y qué elementos están en juego en este sentido. Sí, son dos preguntas muy interesantes. Voy a tratar de ser breve, pero para responder quizás tu primera pregunta, definitivamente hemos visto un crece en la inversión privada en los sectores verdes en todo el continente. Un área que me gustaría enfatizar es que existen diferencias regionales claras en el continente. Así, buena parte de las inversiones verdes que estamos viendo está entrando en África del Norte. Y claro que tenemos que ver cómo vamos a hacer con nuestro marco regulatorio allá. En Kenia también, creo que Peter les va a hablar más sobre eso, pero es importante saber dónde se están concentrando las inversiones. Hemos visto algunos buenos indicadores de que las inversiones privadas van a seguir en los sectores verdes. Hemos visto cada vez más inversores comprometidos con metas de cero carbono. Y para que eso sea creíble, tiene que traducirse en asignaciones aumentadas en activos verdes. Es una estrategia de construcción que hace con que todo esto deje de ser un tópico de nicho. Se trata de apoyar el crecimiento económico que apoya el cambio climático. Bueno, ahora de vuelta a tu pregunta sobre la expansión de inversiones verdes más allá de energías renovables y qué pensamos de eso. Primero tengo que decir que hay diferencias regionales claves en el espacio de energías renovables. Entonces, hay muchas cosas como IPPs grandes ubicadas en África del Norte, Marruecos, África del Sur también. Pero lo hemos visto también en otros mercados como Kenia, Tanzania, Mozambique, Etiopía, Ghana, pero hay muchas necesidades de capital para energía renovable. También hay una necesidad de renovación en el mercado de energías renovables, como por ejemplo el almacenamiento en el proyecto Gamba, pero también inversiones en transmisión que es fundamental para integrar más energías renovables a lo largo del tiempo. Dicho eso, hemos tenido un papel clave en el aumento de las inversiones verdes. Por eso lanzamos nuestra estrategia climática el año pasado y creamos varias oportunidades en la base de finanzas verdes. Una cosa clave es la agrosilvicultura. La agrosilvicultura tiene que crecer, pero también tenemos edificaciones verdes que son fundamentales para la descarbonización. Recientemente invertimos en varias cosas que agregaron diversidad en Sudáfrica, especialmente en edificios verdes. Hay otras cosas como transporte, electrificación del transporte y otra área importante en el espacio de servicios financieros, considerando la importancia de esos servicios financieros, es apoyar la descarbonización de la economía real. Y para eso hay que aumentar el préstamo directo por parte de instituciones financieras y hemos visto cómo apoyar el comercio verde por medio de nuestras instalaciones de financiación. La última cosa que tengo que agregar es la adaptación y la resiliencia. Es un asunto que ha estado en la mesa por muchos años respecto a la necesidad de aumentar las inversiones ahí. Es un asunto que no es nuevo, pero sigue siendo una prioridad clave para nosotros. Lanzamos recientemente la plataforma de resiliencia para asegurar un aumento de inversiones en ese asunto. Muchas gracias.
very varied Y challenges, both regional and quiero decir que hay muchos desafíos que son regionales en ese sector. Bueno, vamos a quedarnos más o menos en el mismo horizonte temporal, pero vamos para Lagos. Emanuel Taderi, muchas gracias por estar con nosotros. Trabajas para MMDQ, la Bolsa de Valores. Me gustaría que me explicaras cuál es el papel de este tipo de infraestructura en el apoyo a las finanzas verdes. Gracias, Mark. Es muy bueno poder hacer parte de este panel tan bien reunido para un asunto tan importante. Quiero decir que nosotros somos parte de un grupo donde hay 4 subsidiarias y tenemos el mercado primarios, tenemos FNDQ, que es el área de compensación, tenemos una empresa de tecnología, y un repositorio. Pero para responder tu pregunta sobre el papel de infraestructuras modernas en el espacio verde, todas las cosas importantes que hemos hecho desde el 2017, entre ellas, sirvieron para lanzar un comité verde que fue lanzado por el tesorero de la IFC, Jim Turquoise, en Lagos y en Nigeria. También tenemos una alianza con tu asociativa MARC para desarrollar un programa de bonos verdes que ya existe hace 3 años y ha apoyado los emisores soberanos de bonos verdes. Trabajamos con varios departamentos de ministerios en CAPEX para reunir un pipeline de proyectos para asegurar el apoyo financiero para el mercado de bonos verdes. Nigeria tiene 55-56 billones de emisiones en el espacio soberano y corporativo. Después creo que van a escuchar más de eso, pero se trata de crear el ambiente para instar a los inversores y a los emisores a que trabajen en esta área. Hacemos cosas como entrenamiento, desarrollo de mercado y creación de mercados y creación de una plataforma para permitir este instrumento en nuestro exchange, en nuestra bolsa de valores. También son importantes los mercados, los servicios auxiliares, todo lo cual va a servir para expandir las fronteras de las finanzas verdes en Nigeria. Muy importantes esos comentarios sobre los conductos para asegurar que los inversores puedan desarrollar e invertir en esos proyectos. Lagos es una de las ciudades más remarcables del mundo. Y leí que el riesgo financiero que se asigna a Lagos es el 130 millones de dólares. Entonces, ¿por qué alguien iría a invertir en Lagos? Lagos es una de las 11 ciudades globales identificadas como estando abajo del nivel del mar. Y en los próximos 40 años tendrá que lidiar con ese reto para no sumergirse. Y es por eso que la FNDQ estableció una alianza con el sector privado y los gobiernos para tratar de reenfocar la orientación de los mercados privados, particularmente actores claves como bancos, para reunir recursos e invertir en proyectos verdes y ayudándolos a comprender primero cuáles son los riesgos que enfrentan
Muchos de los grandes bancos, por ejemplo, tienen jefes de grandes inversiones y inversiones en la costa de lagos corren riesgos físicos y de transición. Un componente importante es que entiendan que el 6% de préstamos de lagos va para ese sector y eso requiere cambios. Nuestro objetivo es de reunir partes interesadas, sobre todo del sector privado, y hacer que entiendan rápidamente los riesgos y vean la necesidad de poner recursos, invertir en los temas de cambio climático. El monto necesario para el cambio climático en lagos es 150 billones de dólares. Es el PIB de nuestro país, para el PIB de nuestro país. Pero hemos hecho esfuerzos en los últimos años y estamos haciendo más para aumentar los esfuerzos, para conseguir la atención de inversores privados, los que están involucrados ya y los que son nuevos al asunto. Queremos que traigan los recursos para inversiones en productos verdes, en instrumentos verdes. Y estamos tratando de ver cómo hacer un pool de recursos para temas verdes. Y en FNDQ tenemos un programa que consideramos innovador para apoyar el asunto. Nuestro foco es asegurar que las metas de carbono sean respetadas. Sí, muy interesante lo que dijiste. También quiero darle las felicitaciones por su trabajo en la Secretaría de la Organización en Lagos. Manuel, tienes algunos minutos, hablaste sobre el tiempo de transición, que está muy adecuado cuando se trata de una economía basada en petróleo como Nigeria. ¿Crees, Manuel, que los incentivos son fuertes lo suficiente? ¿Y piensas que deberíamos estar examinando la posibilidad de crear legislación para asegurar el cambio? Creo que esa pregunta es muy importante. Los incentivos están bien, pero no son suficientes para lidiar con el tipo de desafíos que estamos enfrentando. Una de nuestras conversaciones mencionó la necesidad de un impuesto sobre el carbono, que básicamente cambiaría totalmente la visión de los inversores en el mercado, pero creo que aún eso no sería lo bastante. Estamos más allá, ya fuimos más allá de un impuesto de carbono. Es importante ver no solo la implementación, sino también hasta qué punto las cosas están siendo cumplidas. Además de tener un impuesto de carbono y asegurar su implementación, creo que es importante empezar de las bases, educando a las personas sobre cómo sus acciones diarias y comportamientos afectan el ambiente en que viven. Una de las cosas más importantes que vamos a hacer es empezar con información del nivel primario para construir conocimientos y capacidad, para que las personas entiendan los impactos de sus acciones en el medio ambiente y los efectos de largo plazo sobre la sostenibilidad y el desarrollo del país. Estamos creando esa competencia educativa desde las escuelas, avanzando en la cadena, porque así las personas van a cambiar su modo de actuar en el día a día y aumentar su comprometimiento con el cambio climático. Muchas gracias, Emmanuel. Muchas gracias por haber tomado el tiempo de venir aquí a hablarnos y muy buena suerte con todo eso, en sacar a Lagos esa situación. Quiero hablar con Manisha ahora. Quiero que hable. Ese tema de una ciudad en peligro es un tema que ya preocupa a Manisha hace algún tiempo en la Coalición para la Transición. Manisha, gracias por estar con nosotros. Cuando pensamos en inversiones verdes y la economía verde y los riesgos de transición,
¿Qué es tan importante de las ciudades? Gracias, Mark, por invitarme. Voy a empezar con lo que dijo Nicolás, el último informe del IPCC, que básicamente deja muy claro que necesitamos reducir las emisiones en grande escala. Si no, vamos a ir más allá del 1,5 grados de calentamiento e incluso será difícil que quedemos en 2 grados. Pero es posible obtener reducciones de emisiones en las ciudades. Tenemos una gama de soluciones de bajo carbono totalmente viables en temas como transportes, edificaciones, residuos, que reducen emisiones en cerca del 90% hasta el 2050. Pero cuando hablamos de ciudades en el continente africano, estas soluciones verdes realmente representan una oportunidad. Pueden ayudarnos a solucionar algunos de los desafíos del día a día de las personas en las ciudades: contaminación del aire, del agua, de los residuos. Estamos examinando temas como reducir la congestión del tráfico, la oferta de servicios básicos de forma más eficiente y más eficaz. Las estadísticas muestran que en términos absolutos la población urbana del continente africano creció 200% entre 1950 y 2015. Eso quiere decir 1 billón de personas más hasta 2050 en áreas urbanas. Tenemos ya mucha infraestructura, pero vamos a necesitar mucho más para esta población que vendrá. Entonces, para las ciudades africanas, puedo decir que las inversiones verdes van a ayudarnos a que solucionemos esos problemas para las personas y para que lo hagamos de forma más rápida y más barata. Muchas gracias. Y vale la pena enfatizar que las ciudades es donde el sector público y el privado realmente se reúnen. Y el título de esta sesión realmente era eso de las alianzas público-privadas. Y veo que están realmente trabajando en ese asunto. Manisha, el trabajo que tu organización adoptó en las ciudades recientemente tiene que ver con defender las inversiones en desarrollo verde para los inversores, mostrando casos de innovación que piensan que pueden ayudar a acelerar las inversiones de frente que las ciudades van a necesitar. Entiendo que necesitamos invertir en las ciudades y por lo tanto que requieren muchos ingresos, pero va a ser muy difícil asegurar inversiones para ese tipo de sector. ¿Qué piensas tú? Mark, hablaste sobre lagos y esos números son increíbles, pero la verdad es que los centros comerciales y cerca de 150 capitales africanas corren un riesgo tremendo en África. Y la mayoría están sujetas a inundaciones y necesitamos capital inmediatamente para que las ciudades se pongan resilientes. No podremos hacerlo sin inversores privados, pero los inversores encuentran muchísimos obstáculos en ese asunto. Y muchas barreras tienen que ver con la infraestructura urbana de manera general. Tenemos un gran número de ciudades que tienen déficits financieros y no tienen líneas de ingresos creíbles y sostenibles. Tenemos restricciones de los gobiernos locales que evitan que las ciudades recauden su propio capital. Y hay ciudades donde hay territorios sin elecciones que ejercen control y no hay servicios planeados para la población. En ese concepto entra el concepto de la resiliencia. El riesgo climático en sí muchas veces es sobrevalorado en las inversiones, pero en este caso las líneas de ingresos para financiar esos proyectos no se consiguen porque las ciudades no están siendo capaces de hacer un argumento respecto al beneficio de esa estructura. En ese sentido, el retorno
de las inversiones para los pagantes también no queda claro. Y eso nos lleva de vuelta al concepto de la preparación de la capacidad técnica y de los costos de entrada para preparar los proyectos, que siempre son un gran desafío, y para mostrar el componente de resiliencia climática de la infraestructura. Eso quiere decir que las ciudades tienen menos proyectos listos para los inversores del sector privado. Proyectos en que se puede empezar ya. Vamos a lanzar el informe hasta el final del mes, entonces no quiero que nos des demasiadas informaciones, pero ¿qué es lo que te pareció más impactante de los hallazgos? Nuestro informe identifica de qué forma los gobiernos binacionales pueden remover los obstáculos a las inversiones verdes en las ciudades, particularmente para el sector privado. También examinamos instrumentos financieros que pueden ser utilizados para invertir en infraestructura verde con base en la fuerza financiera y la autoridad legal de las ciudades. Simplemente estamos diciendo que hay algo para cada tipo de ciudad. Pero lo que me gustó más, Mark, es el punto que tenemos en el informe sobre los beneficios económicos de las inversiones verdes. Examinamos 3 países, Etiopía, Kenia y Sudáfrica, que son países muy distintos respecto a la población urbana o respecto al estado del desarrollo económico. Pero el análisis muestra que en 35 grandes ciudades de estos 3 países, las inversiones verdes tienen el potencial de entregar más de 3 trillones de beneficios económicos hasta 2050. Y lo que pienso el tiempo entero es que tenemos 54 países y los gobiernos nacionales en las ciudades pueden empezar a trabajar juntos para destrabar la oportunidad urbana. Vean solo el tipo de beneficios que eso representa para el continente. En finanzas, el piso de finanzas del sector privado no es algo que va a tener que preocuparnos si podemos realizarlo todo. Muchas gracias por esa nota muy positiva. Lo que Misha está diciendo básicamente es que va a salir muy caro, pero que los beneficios financieros económicos son muy grandes. Entonces tenemos que concentrarnos en eso y tenemos que ser creativos sobre cómo conseguir el dinero en primer lugar. En esa nota muy positiva, te digo a Misha, muchas gracias por tu trabajo en los últimos meses y ahora le doy la palabra a Peter de Kenia. Quiero decir que Kenia ha estado en la delantera de buena parte de los cambios regulatorios y financieros, y Kenia es un país que es un líder de mercado. En ese sentido, tenemos mucho que aprender de Kenia. Voy a empezar, Peter, agradeciéndote inicialmente por estar aquí con nosotros, y quiero preguntar aquí sobre la NDC de Kenia actualizada. ¿Puedes decirnos cuáles son los compromisos de Kenia y cuánto se espera que venga del sector privado de esa NDC? Muchas gracias, Mark y colegas. Es tan bueno estar aquí con un equipo, con el equipo de CBI, con el cual hemos trabajado tanto. En nuestra contribución nacionalmente determinada actualizada, ya actualizamos también nuestras ambiciones desde la última NDC a la cual nos comprometemos, de reducir nuestras emisiones en 90% hasta el 2030. Pero como en Kenia sabemos muy bien que la responsabilidad de nuestro país es grande, pero nuestro país es uno de los más vulnerables. Trabajamos con eso. Entonces, en nuestra NDC aumentamos nuestra ambición de 30 a 32%. Entonces, la meta era 30 y no nos ven 30 a 32%. Y pusimos un plazo mayor. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos, creamos ambientes posibilitadores, estudiamos todas las políticas y hemos tratado de adaptarlas. Tenemos un ambiente estable y sabemos que el cambio climático nos va a hacer perder ingresos de 2 a 3% al año hasta que se terminen. Entonces, nuestra NDC está actualizada y necesitamos cerca de $2 billones estadounidenses para financiar nuestras necesidades de cambio climático. Pero tengo que agregar que Kenia
ya se comprometió. El gobierno ya comprometió el 22% de eso. En realidad, de 22 a 30% del total ya está comprometido. Y esperamos recibir mucha ayuda en alineación con los compromisos internacionales de los mecanismos de desarrollo verde. Estamos comprometidos con el asunto y los países se comprometieron a ayudar a los países en desarrollo por $100 billones al año hasta el 2020 y de aumentar esa ambición en dirección al 2030 para permitir que lleguemos a nuestra meta de 0 emisiones netas. De estos 62 billones, necesitamos recaudar cerca de $6 billones al año. El gobierno también se comprometió con 30 a 40% de eso, pero tiene que movilizarlo localmente. Y nuestro desarrollo depende del sector privado y de la ayuda para el desenvolvimiento. ¿Por qué hacerlo? Porque Kenia es uno de los países pioneros en la devolución de finanzas climáticas que requiere un ambiente de políticas adecuado. Y por eso me gustó mucho escuchar de Vanessa y Nicola sobre nuestro desarrollo y el apoyo al desarrollo y el papel del sector privado, porque la respuesta a los impactos climáticos exige un flujo grande de capital que tiene que venir del sector privado. Solo 30-40% va a conceder, el 30-40% van a venir del sector público, pero el sector público está limitado por sus obligaciones sociales. Pero hemos recibido mucha ayuda para asegurar un ambiente posibilitador, como una política de incentivo que tiene dos resultados meta. ¿Cómo establecer un arreglo de comercialización de carbono en nuestro país? Porque sabemos que los flujos financieros que vienen del ambiente financiero llega a trillones de dólares estadounidenses. Ese tipo de flujo de recursos exige un marco institucional apropiado y, como dije ya, necesitamos un marco institucional en el cual el sector privado confíe, para que podamos garantizar ese tipo de flujo de recursos para poder trabajar en la infraestructura necesaria, la estructura social que el gobierno tiene que tener. Por eso que en nuestra política fiscal que estamos desarrollando se incluye la creación de un banco de inversión verde que va a ayudarnos a soportar la carga al avanzar en dirección a las metas del Acuerdo de París. Tenemos un plan de acción de cambio climático, tenemos un marco de gastos a medio plazo, tenemos una política de financiamiento nacional del cambio climático, fuimos uno de los primeros países junto con México, pero todo eso no basta. Mark, tú sabes cuánto trabajamos ya con ustedes para construir la capacidad de Kenia, para realizar el potencial de emitir bonos soberanos. Necesitamos deuda verde para que los países en desarrollo puedan trabajar en los temas climáticos. Y tenemos que ver cómo movilizar esas finanzas verdes y sostenibles en escala y de fuentes alternativas para dar respuesta al impacto del cambio climático y reducir las emisiones bastante abajo de lo que dice el Acuerdo de París. Pero para eso necesitamos nuevos sistemas, nuevas estructuras, nuevas leyes, nuevos incentivos que reunidos servirán para que alcancemos el marco de 2050. Es importante decir que muchos países no están tan avanzados como Kenia
en políticas verdes y marcos regulatorios. ¿Qué piensas que tiene que ser hecho para que todos lleguen al mismo nivel en estos marcos de política fiscal? Porque es un problema global, ¿no es cierto? No basta que Kenia solucione el problema si otros mercados no lo hacen. Tenemos que dar los pasos juntos. ¿Qué piensas que hay que hacer para fomentar por lo menos la colaboración regional? Bueno, diría que primeramente tenemos que generar conciencia sobre los riesgos prácticos y la necesidad urgente de actuar. Y eso los datos, pero es necesario que empiece a través del diseño de políticas. Y respecto a la implementación, es importante que la población local tome conciencia de esto. Me refiero a la gente afectada por el cambio climático. Y ahora pretendemos unir esto al políticas y acciones que caminar hacia la misma dirección. Y estas acciones locales requieren una interacción política, una mayor integración política entre los países, lo que va a permitir que África se desarrolle. Y por eso estamos creando esta coalición de iniciación verde para aprender de nuestros vecinos, establecer buenas prácticas y seguir juntos un camino. Ese camino. Es más, ya nos hemos quedado detrás de las iniciativas tomadas por otros países. Veo que Nigeria ha hecho mucho y esperamos caminar junto con Nigeria para la emisión de estos bonos. Queremos saber en tiempo real qué Nigeria, Mozambique, Marruecos están haciendo para juntos formar esta coalición de países y de personas para poder avanzar. Por eso soy apoyador y fundador de una de las plataformas que va a llevarnos como ciudadanos a presionar a políticos y mercado a invertir, forzando esas partes interesadas a tomar medidas. De esta manera tendremos promotores de la economía verde en todo el continente. Y por último, estamos descentralizando el financiamiento verde al nivel local para poder actuar conjuntamente en los distintos niveles. Esta es una conferencia sobre bonos climáticos. Por ese motivo, le tengo una pregunta muy clara. ¿Qué más nos puedes hablar, nos puedes decir sobre los títulos soberanos de Kenia? Así es. Kenia va a lanzar títulos soberanos de referencia. Estos títulos han sido aprobados ya y está todo listo para su lanzamiento. Hubo un problema técnico en la transmisión y pronto podremos divulgar esto a todo el mundo. Y lo haremos con la garantía de que los recursos serán utilizados para los fines previstos. Y todo, desde luego, según las reglas, con la opinión de segunda parte y las normas y estándares. Bueno, debo decirles que esta sesión fue el lanzamiento, como suelen escuchar en la tele, acaban de ser lanzada esa iniciativa.
concluding Muchas gracias. remarks. Ahora quisiera So, invitarlos Yasser, would you like to say anything about what you've heard, a and whether you'd like que to hagan add sus anything to your previous conclusiones remarks? Just in a con couple of minutes. comentarios finales. Yeah. Nos quedan Well, pocos I think minutos that y vamos a all what has empezar been said con by my fellow Yasser. panelists is a note of Bueno, hope and yo diría demonstrates que that we todo are lo que moving in the mis right colegas direction. dijeron es muy importante y It demuestra demonstrates also que como that continente there's a lot estamos of work caminando ahead, but hacia la there is dirección the necessary acertada courage y and que hay willingness to mucho undertake por the hacer efforts. todavía. I noted Sin embargo, todos the estamos serious muy dimension interesados in the y debates, estamos which is the listos regional para enfrentar collaboration. esos I agree desafíos. that this is a core Reconozco la component of our seriedad y la journey importancia together. de esta colaboración And I regional would just y la colaboración like to highlight regional es the un Marrakesh pledge componente that we launched central in the de nuestro COP22, trabajo. which is a call for all African Quiero exchanges and regulators to poner de act relieve together el compromiso que fostering asumimos durante the la emergence of sustainable finance in the continent. Todas las agencias reguladoras del That's all. África Thank you very much, trabajen and juntas thanks to para all the crear reglas panelists de and financiamiento participants. sostenible Thank en you, el Yasser, very continente. much. And Nicola, how about you? Anything Que from you? había preparado para Yeah, thanks, compartir Mark, con and yeah, thanks to ustedes the y panelists, gracias. because I think Nicolás, you ¿qué know, the nos puedes enthusiasm decir? I think has been Gracias, great, Mark. and Gracias a I think the todos los panel overall expositores. I think Creo was a que good el representation in entusiasmo que terms of how vimos collaboration fue between different stakeholders can look pues, muy like animador for private vimos finance. I've also un been struck, I excelente guess, ejemplo de by cómo la the need colaboración for entre kind las of distintas regional, partes you know, interesadas cooperation, but puede also I incentivar think to my la earlier point financiación about, you know, privada. recognizing Además, me obviously also pareció muy differences between importante countries in el terms of, you know, how we have to necesidad address de cooperación climate internacional, change. And then I reconociendo think the cada last país point, I sus think necesidades y going back cómo to the point around the need for podemos green investment, trabajar you esas know, diferencias across en lo que se sectors, refiere al cambio as we've climático. heard, you know, transport, Quisiera for example, as just volver mentioned by a la necesidad Peter, de and más also the increased inversión need for en investment distintos in sectores adaptation como and resilience, given transportes, how, como you know, Peter vulnerable mencionó, these y markets también are. So I think it's been a great panel, and yeah, thanks to hay Mark instrumentos and the adaptados. team and the rest of the panel. Me ha parecido Thank you, excelente este Nicola. panel y muchas Emmanuel, gracias a Mark any y a los reflections colegas on the que conversation también han we've been having? participado. Gracias, Nicola. Yes, thanks, Emmanuel, Mark. I think ¿cuáles it's been a serían sus very palabras finales, sus exciting conclusiones? session. And Muchas all the gracias, panelists Mark. have been actually very Me upfront ha with parecido very important muy information. animadora e Well, interesante I esta sesión. congratulate Kenya ahead of the issuance of the sovereign bond, and I want to emphasize that we have a Reconozco strong que relationship with tenemos una sesión Morocco and the desafiadora, FC4S. We pero a have la an vez MOU muy with the Casablanca interesante. Finance City Y Authority decir to que drive mantenemos renewable energy una development in fuerte Nigeria relación con and address algunos the de electricity nuestros need. But just colegas, also mention that entre ellos FMDQ actually de is Marruecos, planning y to pretendemos launch trabajar, a dedicated seguir green exchange. trabajando en alianza And so watch out, you heard it first from me, watch out for that space. y que FMDQ pretendemos inspired lanzar FC4S en and Nigeria una Lagos, and is bolsa going de to also set up valores a verde, dedicated exchange for only green instruments, la cual listings, será quotations, creada trading, en you know, Lagos, reporting on y green instruments. este es That's el to show our anuncio commitment que to building a new green economy in queríamos Nigeria. So compartir con thanks ustedes. to all the panelists, Por thanks eso to que you, nos Mark, va a and to permitir CBI. And I centrarnos hope to en also estos work with instrumentos my colleagues verdes. here Y on the esto panel también es on una that prueba de nuestro African compromiso con el coalition for desarrollo green. verde. Gracias I a am Mark, very much gracias looking forward to a it. la CDI Brilliant. y a Good todos los stuff. colegas Thank que you, participaron en Manisha, este panel sobre 1 minute África. Y from los you. invitamos a Thank todos you, ustedes Mark. a participar en la coalición por una Just to África más conclude verde. by saying that we've got a very Manisha, exciting report forthcoming with gracias, Mark. FSD. Solo With quisiera Mark, we'd concluir encourage you to look at it. diciendo que Climate pronto finance, vamos a particularly from publicar este multilateral informe climate y funds, los is invito not a meeting the needs todos of the a cities. Private leerlo. sector investment is the solution. And there is Y no por dearth último of private decir sector investment. So que our report has los identified gobiernos no serán capaces de highly cubrir possible todos los financial costos. instruments that can De support ello, la all importancia de types que of la cities financiación to privada join forme private parte de sector nuestros investment. planes. En I realidad won't give away existen much, ya would instrumentos encourage you to financieros read que it and permiten engage with us on it when the report is released. Thank you, sobre Manisha. A este teaser informe. from Simplemente Manisha there, but much espero que appreciated. And todos Peter, lo a lean y final que word from encuentren you. información muy Anything more to interesante announce? allí. Sí, sí, gracias. Gracias por You're la on mute. invitación. Peter, sus últimas palabras. Yes, thanks for putting up ¿Algún anuncio más? experience Muchas panelists gracias across the globe. por But my organizar este final word is panel that the journey has just started. We need to double our con efforts. personas de We need distintos to move. países del África. Africa
with the support of Quisiera Africa decir and simplemente que FSG tenemos que and also aumentar the UK government and others, caminar we are on the right pedestal. We should not sound con el apoyo del a little FSD, bit del gobierno gloomy. británico. We are front runners. We need to keep the space. We need to double our ambition. We need to show Y the way. decir que no as hay government, we que will know perder where los private sector ánimos. Nos fears that queda there mucho is por risk. hacer, cosas muy And buenas as government, y hay que if seguir any- trabajando juntos. whatever Como policies needed, gobierno, we will be doing vamos a asegurar it. que los I've worked intereses with the del sovereign sector green bond and privado the y su national treasuries, financiación those who are working the aumente. De bureaucratic nuestra national parte treasuries. vamos a It is contribuir not a walk in the park, con but finally las we are moving in. cuestiones políticas Congratulations. para lanzar I nuestros invite títulos Morocco, soberanos. No ha sido fácil Nigeria, llegar a donde to estamos, join pero Kenya los vamos in a lanzar enhancing the y Africa por lo tanto Green quisiera Finance invitar a Marruecos y a Coalition as a Nigeria peer review a que mechanism trabajen for junto con our Kenia AU, not to be para crying and begging. We potenciar can get it la done to do the peer coalición reviews and de scale up financiación our verde large-scale africana sustainable green finance to para the poder markets which you have. Thank you very much. ampliar Peter, thank y you so amplificar much, and thank you to all the nuestros panelists. I mean, I guess I'm obviously not going to sum things up, Gracias, but I guess Peter, y maybe a gracias theme a los from demás those final remarks panelistas. from everybody is No that there is me so much queda to do, tiempo para resumir. but Espero let's que do lo something que tengan above all. ustedes And es I think there is que much nos queda that we mucho can por do, hacer, and we pero can do que better. lo más Let's not importante get es overwhelmed by the scale of the challenge and pick off the ponerse things that we a can do, but trabajar, let's really grip those and make something happen. hacer So I would like to say thank you so y much to everybody again and y to no dejar que la CBI, escala and wish everybody nos a asuste. fantastic rest of the Muchas conference. gracias a todos, Goodbye. a la CBI, a todos los Goodbye. expositores. Thank you Fue very much. una charla muy interesante. Gracias.